Esta última clase está titulada Predicando a Cristo en nuestro texto. Predicando a Cristo en nuestro texto. Mi hermano, hasta este momento hemos dado clases o predicaciones que han arrojado luz a la forma correcta y adecuada de estudiar la palabra de Dios. Hemos dicho que si algo importa es lo que el texto o la palabra de Dios informa a mi vida. Hemos aprendido de que no debo imponer mis ideas, no debo imponer mis circunstancias a lo que Dios me está diciendo. En cuanto a esto, se decía que debía ser así porque la palabra de Dios tiene autoridad y esa autoridad debe respetarse. No se trata de lo que los hombres dicen o lo que yo creo, se trata de lo que Dios dice, su bendita palabra. Hablamos de lo que es la fidelidad a mantenerse en la línea, a decir lo que el texto dice. Hablamos de que el mensaje de mi sermón o predicación debe ser que el mensaje del texto. También hablamos en cuanto a las barreras que se ponían en este proceso de estudio y una de ellas eran los marcos de referencia. Pero quisiera que esta clase se terminara con algo realmente importante. Y esto es tan importante, mi hermano, que si eso no está en tu proceso de preparación, eso que tú vas a predicar no es un sermón cristiano o una predicación cristiana. Tú dirás, ¿por qué, mi hermano? Pues tan sencillo como dijo una vez Uriel Michelin, si vamos a enseñar la Biblia como cristianos, entonces debemos predicar el Evangelio. ¿Quieres predicar como cristiano? Como ese heraldo de Dios, entonces debes predicar a Cristo. Así que quisiera que en esta tarde cayamos en conciencia de que yo debo predicar a Cristo en cada sermón o pasaje de la Sagrada Escritura, pero de forma legítima. Para comenzar quisiera leer Números capítulo 21. Si trajo su Biblia podría acompañarme. Números capítulo 21, del 4 al versículo 9. Quisiera que leyera estos textos conmigo, mi hermano, como si usted nunca hubiese leído el Nuevo Testamento, como si usted nunca hubiese escuchado acerca de Cristo. Quiero que lea este pasaje del Antiguo Testamento sin tomar en cuenta lo que el Nuevo Testamento nos revela acerca del Evangelio. Números capítulo 21 del 4 al 9. Dice la palabra del Señor. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Hermano, una pregunta muy sencilla como, ¿qué enseñanza podemos sacar de este pasaje? No sé, puede pensar un momento en su asiento. Obviamente no espero que usted me diga en este lugar qué enseñanza se podría sacar de este pasaje, pero recuerde lo que acabo de decir hace un momento. Piensa en esto como si el Nuevo Testamento no existiera. Sencillamente piensa como que, ¿qué enseñanza puedo sacar de este pasaje de Números? ¿Qué puedo aprender?
Quizá usted podrá decir fácilmente, bueno hermano, puedo aprender de que no debemos hablar contra el siervo de Jehová, ni hablar en contra del designio de Dios, pues esto trae consecuencias, ¿verdad que sí? Entonces, si hablamos, no debemos prevaricar o hablar contra Jehová, debemos portarnos bien, ¿verdad? Para que el Señor no mande una plaga a nuestras vidas. ¿Será que realmente eso es todo lo que el pasaje puede traernos a nosotros? Mi hermano, si yo digo estas palabras ante la presencia de un judío, un musulmán, un católico incluso, romano, ¿usted cree que se va a incomodar o va a estar de acuerdo con lo que acabo de decir? ¿Van a estar de acuerdo? ¿Por qué? Porque el árabe va a decir, si es verdad, debemos someternos a la voluntad de Dios para no ser castigados. Y el judío también lo va a decir, hay que estar obedeciendo el consejo de Jehová. E incluso el amigo aquí presente, si escucha estas palabras, va a decir, ok, estoy de acuerdo, hay que portarse bien para que Dios nos bendiga. Ahora sí, tomemos en cuenta ahora lo que nos revela el Nuevo Testamento. Vayamos a Evangelio de Juan, capítulo 3. Para que notemos la diferencia de lo que puede ser un sermón, tomando en cuenta lo que el Evangelio significa a lo largo de las Sagradas Escrituras. Evangelio de Juan, capítulo 3. Dice la palabra del Señor, Evangelio de Juan, capítulo 3, del 1 al 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí en esta escena sucede algo. Y esto que sucede es, hay un hombre muy dotado, muy entendido en el Antiguo Testamento y va al Señor Jesús de noche. Y mi hermano, Jesús conocía el corazón de este hombre y Jesús una vez le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que quien no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sabe qué sucede? Luego de Jesús haber dicho estas palabras, de seguro usted sabe que Nicodemo se confundió. Nicodemo no entendía. Le decía, ya va, maestro, ¿cómo es posible que yo vuelva a entrar al vientre de mi madre y vuelva a nacer? Nicodemo le dice a Jesús, me está pidiendo algo realmente imposible. No te estoy entendiendo, Jesús. ¿Qué responde Jesús? Versículo 10. Le dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Mi hermano, Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, tú deberías saber lo que estoy diciendo, porque tú eres un entendido del Antiguo Testamento. Mi hermano, Jesús está diciendo a Nicodemo, no entiendo, Nicodemo, ¿por qué no has entendido, a la redundancia, lo que yo te he dicho anteriormente? No nos metamos un poco en esto, y lo que podemos sacar y entender es que el Antiguo Testamento es suficiente para presentarnos y darnos a conocer el plan redentor. Es suficiente, mi hermano. El Antiguo Testamento habla de la necesidad de un nuevo nacimiento. Podemos rápidamente recordar pasajes donde hablan de la circuncisión del corazón, Jeremías, ¿recuerdas? Así que sí hay pasajes del Antiguo Testamento que le podían informar a Nicodemo esa necesidad de volver a nacer. ¿Para qué? Para ser parte del reino de Dios. ¿Recuerdas pasajes donde habla acerca de renovar el espíritu dentro de ti? Promesas donde Dios prometía que el pueblo iba a tener un nuevo corazón. Así que Nicodemo sí tenía la información suficiente por la palabra de Dios para entender esto. Pero ¿qué sucedía con Nicodemo? Lo que pasó con Nicodemo es algo que puede pasarnos a nosotros también muchísimo. Puedes leer mucho la Biblia, puedes leer de Génesis a Apocalipsis, pero aún así no haber visto realmente a Cristo.
aún así no haber visto realmente el Evangelio. Mi hermano, luego en el versículo 12 y 13 Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, imagínate Nicodemo, si yo te hablaba a ti cosas terrenales y aún así no has entendido, ¿qué sería si yo te contara las cosas celestiales? ¿Se da cuenta? O sea, Jesús está maravillado, sorprendido de por qué Nicodemo no ha entendido esta realidad de que hay que nacer de nuevo para ser parte del reino de Dios. Mi hermano, cuando Jesús le habla a Nicodemo acerca de un nuevo nacimiento, está hablando de esa obra de regeneración que el Espíritu Santo trae a la vida de aquellos que han sido escogidos para la salvación. ¿Pero dónde sucede eso? Sucede aquí, en la tierra. Sucede de este lado de la gloria. Lo que Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, si no entiendes cosas que suceden aquí en la tierra, que tienen que ver con este mundo, ¿qué sería si yo te cuento a ti de lo que yo hablé en ese divino consejo con mi Padre y con el Espíritu Santo? ¿Tú entenderías realmente eso? Mi hermano, Jesús le está diciendo a Nicodemo que lo que se revelaba a través de la palabra era algo que él podía entender. Así que mi hermano, cuando hablo acá de la necesidad de que tú prediques a Cristo en cada pasaje, déjame decirte que lo puedes hacer. Lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque el propósito y la intención de la palabra de Dios es anunciar a Cristo, anunciar el Evangelio, como veremos más adelante. Pero volviendo un poco al pasaje de Números, capítulo 21, cuando hablamos de la serpiente, uno podría llegar a pensar, pero ¿por qué una serpiente? Entiendo yo un poco ahora el Nuevo Testamento acerca del Cordero, ¿verdad? Que habría de morir por la salvación de muchos. Uno podría decir, pero ¿por qué no fue un Cordero de bronce? También hubiese funcionado, ¿no? Pero ¿sabes algo, mi hermano? Hebreos dice que todo lo que hay allá en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que vendría. Así que Dios soberanamente escogió una serpiente, por lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Usted va a ese pasaje, mi hermano. Ese capítulo nos habla acerca de que la ley trae maldición. Y dice el apóstol Pablo que Cristo fue hecho maldición por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de ella. Mi hermano, la serpiente tenía que ser serpiente porque Génesis capítulo 3 nos dice que ya fue maldita. ¿Se da cuenta? Así que lo que está hablando acá es que Cristo, o sea, esa serpiente era un tipo de Cristo. Cristo, mi hermano, fue hecho maldición por nosotros. ¿Para qué? Para darnos vida. Así que, si se da cuenta, el Nuevo Testamento nos aclara un poco más lo que el Antiguo informaba en su momento. Así que, aquí la pregunta importante sería, mi hermano, ¿cómo el texto que estoy leyendo, puede ser Nuevo Testamento o Antiguo Testamento, como ya lo hemos visto, cómo el texto que estoy leyendo me prepara para el Evangelio? Esa es la pregunta importante que debe hacerse. Si toda la palabra me informa el Evangelio, la pregunta sería, ¿cómo el texto que estoy leyendo me prepara para el Evangelio? O sea, me prepara a mí para entender esta historia redentora. ¿Cómo le está haciendo? Y ojo, la pregunta es, ¿cómo el texto que estoy leyendo? ¿Sabe por qué? Porque a veces traemos una aplicación genérica, ¿no? Bueno, Cristo murió por mis pecados. Y arrepiéntete porque Cristo murió por ti. Eso normalmente pasa en las predicaciones que escuchamos en el metro, en las camionetas. Explica el pasaje y luego dice, arrepiéntete, Cristo murió por tus pecados. Y sí, mi hermano, es verdad. Cristo murió por nuestros pecados. Pero debemos tener cuidado, hermano, de no reducir el Evangelio a 3 palabras. Cristo murió por nosotros en la cruz. Debemos tener cuidado de esto porque esto sería reducir el Evangelio. Esto sería ignorar la riqueza del Evangelio. Hermanos, esto es tan importante como el hecho de que si, habiendo estudiado nuestro pasaje, recuerda las herramientas de exégesis, bueno, aquí la estructura, el énfasis, el argumento, y
Tú dices, bueno, ya estoy listo, voy ahora a predicarlo y aplicarlo a mi audiencia. Si haces eso, ¿qué sabes que estás haciendo? Estás predicando un mensaje moralista y legalista. Estás predicando un sermón vanamente hablando de obras. Pórtate bien, haz esto. Recuerda la aplicación que hicimos en número 21 para que Dios te bendiga. Si usted predica de esta manera, ¿acaso el incrédulo o el judío, no sé si quizás tenga la oportunidad de predicar un judío o otra persona de otra religión, si no se incomoda, si no se inquieta, es porque no has predicado a Cristo? Si sabes algo, debes hacerlo. ¿Por qué? Porque el no hacerlo sería meramente hablar de obras, haz esto o haz esto o aquello para que tú seas bendecido. Pero ¿sabes algo, mi hermano? El Evangelio me muestra una realidad totalmente distinta. ¿Sabes qué muestra el Evangelio? Muestra una incapacidad total para yo precisamente hacer esas obras. Así que, habiendo entendido esto, yo luego de haber estudiado de forma adecuada mi pasaje, ahora debo preguntarme cómo el texto que estoy leyendo me informa acerca del Evangelio, cómo me prepara para el Evangelio. Recordando de que si queremos predicar y enseñar bíblicamente, como cristianos debemos predicar el Evangelio, debemos predicar a Cristo. Lucas capítulo 24, puede buscar en su Biblia. Lucas 24. Mira lo que dice el Señor Jesús a sus discípulos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros. Que era necesario, ¿qué cosa? Dice, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mi hermano, si todavía no ha sido persuadido de que la palabra de Dios, toda ella, de que comienza hasta que termina, habla acerca de Cristo, mira lo que Jesús dice. Jesús acaba de decir a sus discípulos, que se les apareció luego de haber resucitado, les dice, discípulos, entiendan que era necesario que todo lo que la Biblia dice, porque habla acá de Moisés, Pentateuco, ¿verdad? Luego habla profetas, lo que conocemos como profetas menores o mayores. Luego dice, y los salmos hablaban de mí. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Está diciendo mi hermano que toda la escritura habla de él. Hermano, la Biblia está compuesta por salmos, por libros de profecías y los libros de la ley. Recuerda que está hablando del Antiguo Testamento, así que está hablando de toda la revelación escrita que hasta ese momento el pueblo de Dios tenía, Israel tenía. Así que mi hermano, aquí lo que estamos hablando es que todo el Antiguo Testamento habla y apunta hacia Cristo. Todo el Antiguo Testamento apunta y habla de Cristo. Entonces la pregunta sería, ¿cómo predicamos a Cristo del Antiguo Testamento? ¿Cómo yo de forma legítima y correcta predico a Cristo en el Antiguo Testamento? Esta pregunta es importante porque normalmente en el Nuevo Testamento es un poco más fácil predicar el Evangelio debido a que ya ha sido revelado claramente. Pero voy a dar acá de forma rápida 4 maneras de predicar a Cristo en el Antiguo Testamento. Primera manera o forma de predicar a Cristo. Profecías que apuntan a Cristo. Sería la primera forma. Tomando en cuenta las profecías que apuntan a Cristo. O como otros pueden llamarlas, profecías mesiánicas. ¿Puedes recordar en este momento algún pasaje del Antiguo Testamento que hable de Cristo? Quizás sí. Tenemos Génesis capítulo 3, versículo 15, Isaías capítulo 53, Ezequiel capítulo 36, y así vamos, y vamos muchos pasajes, incluso salmos que claramente apuntan y hablan acerca de Cristo. Cuando leemos Primera de Pedro, capítulo 1,
versículo 10, mira lo que dice. Dice la palabra del Señor, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Está hablando acá del Evangelio. Luego mira lo que dice, versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba, qué cosa. Dice acá, el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hermano, el apóstol Pedro ha dicho que el Espíritu de Cristo estaba en estos profetas para que ellos anunciaran a Cristo. ¿Se da cuenta? El Espíritu de Cristo anuncia a Cristo. Hermano, ¿puede entender esto? Puede entender que todas las historias de la Biblia se resumen en una única y verdadera historia. Y esta es Cristo, el Evangelio. Bueno, no sé si esto a ti no te emociona, pero entiéndelo. Cada libro desarrolla una única y verdadera historia y esta es Cristo, el Evangelio. No estamos hablando de tu salvación, de mi salvación. Y toda la Escritura ella anuncia esta gloriosa gracia que una vez y para siempre ha sido derramada en aquellos que han sido escogidos para recibirla. Así que tome en cuenta, mi hermano, cuando vayamos al Antiguo Testamento, cuando estés por allá, no sé, leyendo un salmo, quizás un libro profético, recuerda, en ellos está el Espíritu de Cristo que anunciaba a Cristo. Así que tome en cuenta esto para que de forma sensible puedas ver a Cristo en tu pasaje. Segunda manera o forma, los tipos de Cristo. Cuando hablo de un tipo de Cristo, no simplemente hablo de personas, también hablo de objetos, de cosas, que en su contexto y en su momento, ojo, en su momento, anunciaban y apuntaban a Cristo. Digo ojo porque quizás uno puede llegar a pensar entonces que esa aplicación todavía puede darse. Y luego voy a poner un ejemplo en cuanto a eso. Pero Romanos capítulo 5, versículo 14, dice esto. Y mira que es importante para entender esta parte acerca de los tipos de Cristo, porque Pablo dice acá, Romanos 5, 14, no obstante el reino de la muerte, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Y luego dice, el cual es figura del que había de venir. ¿Se da cuenta la palabra figura? La palabra figura en el griego significa tipo. Habla de un tipo. Lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es que Adán, ese por el cual, por su desobediencia, como dice luego el versículo 12, entró la muerte al mundo. Ese Adán, mi hermano, era un tipo, una figura de Cristo. Y cuando yo leía esto, yo decía, ok, ya, Adán era figura o tipo de Cristo. Y no fue Cristo un tipo de Adán. Y eso es interesante porque en la historia de la Escritura, la historia bíblica, ¿quién apareció primero en escena? ¿Adán o Cristo? Adán. Adán apareció allá en el Génesis, en unos capítulos. Pero sin embargo, Pablo dice, Adán, allá en el huerto, y todo lo que sucedió allá, él era un tipo de Cristo. Quizá usted podrá decir, pero ¿cómo es esto posible? Pero cuando leemos este pasaje, entendemos claramente que así como por la transgresión, la desobediencia de uno, todos recibieron condenación y perdición, también por uno y por su perfecta obediencia, otros también serían bendecidos. Esto se entiende como lo que es la cabeza federal. Así como Adán nos representó, muy mal representado de hecho, en el huerto, ahora por la gracia de la justificación, Cristo es nuestro representante ante la presencia de Dios. Y esto hace posible nuestra salvación. Así que se cuenta que claramente acá habla de los tipos, de las figuras. Adán fue una figura, un tipo
de Cristo. O sea, lo que Adán hizo de forma negativa, ya Cristo lo iba a hacer de forma positiva. O sea, lo que Adán hizo para perdición, Cristo daría para nuestra salvación. Cuando vamos a la Escritura podemos hallar otros tipos, como también fue Melquisedec. Si recuerda, se dice que de él no se nombra descendencia. Por eso Hebreos dice que este era un tipo, ¿no? Un recordatorio de lo que Cristo habría también de hacer. Y cuando vamos a la Escritura hallamos muchos tipos de Cristo, pero quisiera dar una pequeña recomendación en este punto. Y es que en cuanto a los tipos de Cristo, debemos entender que la Escritura misma me debe informar acerca de ese tipo. O sea, no es que yo creo que es un tipo, o él es un tipo de Cristo. No, si la Escritura no te dice a ti que es un tipo de Cristo, tú no lo hagas. No lo hagas. Y quizás en este punto se llegan muchos errores porque, por ejemplo, yo he escuchado muchísimos que dicen que el arca de Noé era Cristo. Y te dicen, no, es que el arca era Cristo porque mira que los que entraron en él fueron salvados del diluvio. Así que ese arca era Cristo. Y yo pregunto, ¿en qué pasaje del Nuevo Testamento me dice el arca era Cristo? Yo nunca lo he leído, mi hermano. Yo creo que tampoco usted lo ha hecho. Así que los tipos, mi hermano, son informados por la Escritura, por la palabra de Dios. Y un ejemplo de ello lo hallamos en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Dice acá el apóstol Pablo, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Y cuando usted lee Números, capítulo 20, lee ese pasaje ahí donde el pueblo tenía sed, se estaba quejando, entonces el Señor le dice a Moisés, ve a la roca, golpéala para que fluya agua. ¿Qué hace Moisés? Moisés va y la golpea 2 veces. ¿Qué dice Dios? Dios le dice, por cuanto has hecho esto, ¿verdad? No vas a entrar con el pueblo a la tierra prometida. Usted dirá, pero Dios sí es duro, ¿no? ¿Qué Dios tan duro? Oye, pero lo trató sin misericordia Moisés. ¿Sabes algo, mi hermano? Esa roca era un tipo de Cristo. Y aquí dice claramente que esta roca espiritual, dice acá que le seguía y de ella bebieron cada uno de ellos. Hermano, ¿sabes qué hizo Moisés al golpear 2 veces la roca? Además de eso es lo que Dios le dijo, era dar un mensaje totalmente borroso o incorrecto a lo que realmente esa roca significaba. Un golpe, cuando lo aplicamos acá en cuanto a la roca, significaba que un sacrificio iba a ¿qué? A saciar la sed de sedientos. Se da cuenta, el agua es igual a vida. Entonces vemos acá que un sacrificio, uno solo, pues él era suficiente para qué? Para saciar la sed de los que estaban sedientos. O sea que cuando Moisés da 2 golpes, está hablando acá de 2 sacrificios. Obviamente Hebreos dice que un solo sacrificio fue suficiente para dar salvación a los hombres. O sea, así que se cuenta la importancia de entender que si yo voy a decir Cristo es la roca, hay un pasaje que me debe informar eso. Cristo es la roca, porque el apóstol Pablo nos lo señala de esta manera. Tercera manera de ver a Cristo en el Antiguo Testamento, lo vemos a través de los mandamientos. Usted dirá, pero ¿por qué, mi hermano? Porque los mandamientos nos presentan el estándar divino de Dios. Para no hablar de todo lo que Dios demanda, porque uno quizás piensa que los mandamientos simplemente son 10, no, son más que 10 mandamientos. Pero tomando en cuenta los 10 mandamientos, eso muestra que el estándar, ¿no? que Dios demanda del hombre. Pero ¿qué hace el hombre? Fracasa. ¿Verdad que sí? Fracasa y fracasa constantemente por su tendencia pecaminosa a rebelarse en contra de Dios.
Así que los mandamientos, como usted tiene en el Antiguo Testamento, hubo un mandamiento, una ordenanza, dése cuenta que ese mandamiento muestra una necesidad de un Salvador. Porque como no puedo cumplir esa ley, como dice Gálatas capítulo 3, soy maldito. La condenación a la ira de Dios está sobre mi vida, como dice también Romanos capítulo 1. Pero además de esto, por medio del Evangelio podemos entender que los mandamientos pueden ser obedecidos de una manera agradecida por la salvación que hemos recibido. Como lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 24. También y la otra manera de predicar a Cristo en el Antiguo Testamento es las promesas. Las promesas, mis hermanos, todas ellas del Antiguo Testamento se cumplen verdaderamente en Cristo. La realización de cada promesa es en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20, dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas son en Él, mi hermano, es en Dios, es en Cristo. Y un ejemplo de esto sería Marcos capítulo 7, versículo 24. Marcos capítulo 7, versículo 24. Dice, levantándose allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación. Le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y luego llegó ella a su casa y halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en su cama. Este pasaje quizá usted ya lo habrá leído y quizá ya tendrá una idea preconcebida de lo que el pasaje que acabamos de leer enseña. Y no sé si usted, pero yo fácilmente puedo pensar y decir, este pasaje enseña, ¿no?, la grande fe que tuvo esta mujer. Porque ya todavía el Señor le decía a la mujer griega, gentil, no puedo hacerlo. Primero deben saciarte los hijos, o sea, Israel. Yo vengo primero Israel, luego ustedes los gentiles, es lo que está diciendo el Señor Jesús. Pero aún así ya dice, Señor, pero aún los perrillos se alimentan de la abundante riqueza o alimentos que están servidos en la mesa. Así que yo puedo comer de ellos. Usted lee esto y usted dice, no entiendo lo que está pasando acá. Pero lo que realmente este pasaje enseña, mi hermano, es la abundante gracia de Dios. Eso es lo que está enseñando. Porque esta mujer vio, mi hermano, y entendió algo que los discípulos de Jesús nunca habían entendido todavía. Y era que la gracia de Dios es tan grande, que no puede limitarse a un pueblo. No, esa gracia, mi hermano, habría de alcanzar también a otras naciones. Ella sabía eso, por eso dice, Señor, pero aún los perrillos pueden comer porque la mesa está tan llena que caen migajas al piso, así que yo puedo comer de ella. El Señor le dice, ¿por qué has dicho esto? Ve, y ya el demonio ha salido de tu hija. ¿Se da cuenta, mi hermano? Lo que aquí está presentando, está hablando claramente de que las promesas del Antiguo Testamento apuntaban precisamente a esto. ¿Recuerdas cuando le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra? Yo no entiendo de verdad, como decía alguien, por qué los judíos pensaban que la salvación nada más era para ellos.
Desde el comienzo, antes de la ley, realmente se dijo en Abraham, o sea, en ti Israel serán benditas todas las naciones. Así que debemos tener cuidado, mi hermano, de no moralizar nuestras predicaciones a meramente decir, sé obediente, pórtate bien. No, mi hermano, hay que ver a Cristo, ¿sabe? Hay que ver a Cristo. ¿Por qué? Porque el pasaje me está informando a Cristo. Pero también debes tener cuidado de no espiritualizar tu pasaje también. Un predicador muy conocido como es Charlie Spurgeon, el príncipe de los predicadores, tendía a hacer esto. Él tendía a espiritualizar todos los sermones y veía a Cristo en cada parte, en cada lugar. Así que, mi hermano, entiende de que tu pasaje predica y anuncia a Cristo. Y no sé, mi hermano, si usted no le alienta a saber esto, pero si cada pasaje anuncia a Cristo, eso habla de que sin importar en qué lugar donde yo abra mi Biblia, Cristo se va a presentar a mí. Su gracia se presentará a mi vida. ¿Y sabes qué necesitas tú y yo, mi hermano? Necesitamos de esa gracia, necesitamos de Cristo. Así que aleluya y gloria a Dios porque siempre el Evangelio será predicado a mi vida. Tú ves tus imperfecciones, tus debilidades y tú dices, Señor, no puedo más. Señor, no puedo cumplir con lo que tú me pides y me demandas. Pero ahí sale Cristo, mi hermano, para decirte que su gracia sí lo puede hacer. Quisiera terminar esta clase con un pasaje. Este pasaje es Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Versículo 13. Dice, Lucas capítulo 24, versículo 13. Y aquí dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas dice acá, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Le pregunta el Señor Jesús a estos hombres. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella ha acontecido en estos días? O sea, le dice, ¿qué te sucede? O sea, realmente no sabes de lo que ha pasado. Luego le pregunta y le dice, ¿qué cosas? Ellos le dijeron de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y el pueblo. Dice, aquí comenta, fue entregado a los principales. Y dice, nuestros gobernantes sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Luego dicen ellos, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además, ha pasado ya 3 días de que aconteció esto, dicen ellos. Pero luego, ¿qué dice el Señor Jesús? Versículo 25. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Primero que dice el versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Toda la escritura habla de Cristo. Luego termina, dice acá, versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Amén. Este pasaje es un pasaje bastante peculiar y único, pero no lo voy a predicar. Quisiera sacar unas resoluciones acerca de este pasaje, pasaje que acabamos de leer. Mi hermano, estos hombres están caminando con Cristo y aún así no se dieron cuenta. ¿Sabes algo, mi hermano? Cada pasaje te informa el Evangelio. Cada pasaje te dice a ti, la Biblia te dice a ti, mira a Cristo, está ahí presente.
pero nosotros acostumbramos a no darnos cuenta de ello. No lo estamos viendo, no lo estamos viendo. Mi hermano, pide a Dios, clama a Dios y pídele que tus ojos sean abiertos. Y así como esa venda cayó de los ojos de estos hombres para poder verle, también caiga de ti, mi hermano. Porque, mi hermano, si tú no ves a Cristo, cada vez que tú abras tu Biblia, claramente, déjame decirte que va a haber muy poco de ti. O sea, va a haber muy poco de Cristo en tu vida. ¿Entiendes? Es más que mandamientos, es más que obedece ordenanzas. Es Cristo, es el Evangelio que se está presentando ante tus ojos. Pero entiende, mi hermano, que el medio para que esto suceda es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Aquí dice la Escritura que sus ojos fueron abiertos, pero ¿luego de qué? Luego que Jesús mismo les enseñó por las Escrituras que toda ella hablaba de Él. Mi hermano, Cristo está presente en cada pasaje. Mi hermano, ora para que puedas verlo, pero no podrás verlo si no tomas en cuenta lo que la Escritura misma anuncia de Él. Así que dejo esa pequeña meditación o reflexión para el final y así terminamos esta tarde.